Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a trabajar sobre la regla de los 18 electrones. Bueno, como sabemos de química básica, la mayoría de las moléculas pueden describirse mediante la regla del octeto, como vemos en la figura. Como vemos en la figura, una estructura de Lewis, donde vemos que todos los átomos se comparten entre sí 8 electrones. Entonces, pero esta descripción es mediante orbitales S y P, que entre ellos necesitan 8 electrones para estar llenos. Entonces, en química organometálica, a estas capas de valencia hay que sumarle los 5 orbitales disponibles. Entonces se necesitarán 18 electrones para llenarla. Al igual que en la regla del octeto, hay muchas excepciones. Sin embargo, es una buena herramienta para predecir la reactividad de los compuestos organometálicos. Resulta primordial realizar este conteo de electrones. Para ello, vamos a contar con ciertos ligantes que se pueden dividir en dos grupos. En los ligantes X, los que tenemos aquí, pueden ser aniónicos, que comparten un electrón, o ligantes cargados. Estos cargados compartirían 2 electrones con el metal. Y tenemos los ligantes X. Son ligantes neutros que forman enlaces covalentes dativos. Enlaces covalentes dativos. Y pueden compartir 2 electrones con el metal. Algunos ligantes comunes en compuestos organometálicos pueden ser los alquenos. El sistema puede ser electrones de un enlace al centro metálico, es decir, 2 electrones. Es de tipo L. El ciclopentadienil tiene 2 enlaces más un carbono cargado, por lo que puede ser 6 electrones al centro metálico. Como ligante neutro, o sea que no tenga la carga, daría 5 electrones. El benceno, que es neutro, tiene 3 dobles enlaces. Por cada enlace dona 2 electrones. Entonces el total serían 6 electrones que puede donar. Los alilos, que son sistemas conjugados que se unen al metal vía los 3 carbonos, depende de la carga, daría 4 electrones. Y como ligante neutro, sin la carga negativa, daría 3 electrones. Bueno, existen 2 métodos para el conteo de electrones. El primero es el método par donador, que son 3 reglas básicas que la primera, hay que considerar que los ligantes donan pares electrones al metal. Entonces, se debe tomar en cuenta la carga del ligante y se toma en cuenta el estado de oxidación del metal.
Vamos a realizar el conteo de electrones de este compuesto. Entonces, primero hay que determinar cuál es el centro metálico y el estado de oxidación. Entonces, pues, el centro metálico es el cromo y su estado de oxidación es 0. Entonces, escribimos la configuración electrónica. Entonces, en la última capa, de acuerdo a la configuración electrónica, tiene 6 electrones. Entonces, se examinan los ligantes. Se considera que el carbonilo puede donar el par de electrones del carbono al metal. Entonces, el carbonilo sería un ligante de tipo L, C2 electrones. Entonces, de acuerdo a las reglas, tenemos el número de los electrones de valencia y los electrones compartidos, que carbonilo comparte 2 electrones y son 6. Entonces, el total son los 18 electrones. Entonces, el compuesto es, de acuerdo a que tiene 18 electrones, es estable, porque en otro caso que el compuesto solo tenga 5 carbonilos, entonces el resultado serían 16 electrones y el compuesto no sería estable o no serviría como un intermediario de reacción. Ahora vamos a realizar el conteo para este compuesto. Entonces, el centro metálico es el rodio, con su número de oxidación más 1. La configuración electrónica, los 8 electrones en la última capa, y los ligantes, el carbonilo, las fosfinas, son neutros, donan un par de electrones. El cloruro tiene una carga y dona también un par. De acuerdo al conteo, los electrones de la capa de valencia, los del carbonilo, los de la fosfina, que son 2 fosfinas, que donan cada una un par de electrones, y el par de electrones que dona el cloro. En total serían 16. Entonces, este compuesto no cumple la regla de los 18 electrones. Sería algo inestable. Ahora vamos a revisar el otro método. Se llama método de ligante neutro. Y en ese método hay que considerar que los ligantes donan electrones como si fueran neutros. Los tipo L donan el mismo número de electrones que en el método anterior. Los ligantes cargados, los tipo X, donan el número de electrones igual a su carga. Y muy importante que aquí no hay que tomar en cuenta el número del estado de oxidación del metal, por supuesto. Bueno, entonces vamos a realizar el conteo de electrones del mismo compuesto anterior, pero ahora con este método. Entonces el centro metálico es el rodio y la configuración. Entonces, como no se toma en cuenta el número de oxidación, se determina que ahora tiene 9 electrones en la última capa de valencia. Y los ligantes igual, carbonilo y la fosfina y el cloro
eh, hay un cambio porque ahora el cloro solo da un electrón. Entonces se realiza el conteo. Tenemos los 9 electrones de la última capa, los dos que comparte el carbonilo, los dos de la fosfina, y ahora el electrón que comparte el cloro. Entonces, sin importar el método, el resultado dio igual, los 16 electrones. No se cumple la regla. Bueno, otras consideraciones para el conteo de los electrones es que hay muchos compuestos organometálicos que están cargados. Entonces, la carga debe figurar en el conteo de los electrones, como por ejemplo con ese compuesto que con el método iónico se hace normal, pero ya con el método el ligante neutro hay que contar un electrón por la carga Q del compuesto. Pero al igual acá se cuentan 2 electrones más por el carbonio también, por la carga. Entonces quedaría así. Los 6 electrones de la capa, los que comparten el carbonilo, los, los que comparte el ciclopentadienilo, serían los 18. Entonces, eso es por el método iónico. Ahora por el del ligante neutro, los 6 electrones de la capa valencia, los 2 del carbonilo, los del ciclopentadienilo y el de la carga. Y quedan con los 18 electrones. Se cumple la regla. Más consideraciones es que, por ejemplo, en los ligantes semio, que son ligantes del tipo MNRR, y son comunes en compuestos con metales en altos estados de oxidación. Según la geometría del ligante mío, el par de electrones libres en el nitrógeno puede unirse al metal. El imio puede donar 4 o 6 electrones al centro metálico. Y esto depende al ángulo teórico. Por ejemplo, el NR2, el NR en un ángulo de 120 puede donar 4 electrones. Y en un ángulo de 180, 6 electrones. Ahora, el neutro, con un ángulo de 120, puede donar 2 electrones. Y con un ángulo de 180, puede donar 4 electrones. Como vemos en el ejemplo. En el ejemplo de este compuesto de molibdeno, vemos que no tiene electrones en la última capa. Aquí que es considerando su número de oxidación. Entonces, el litio carbamato dona 4 electrones. Aquí con el envío lineal, 6 electrones. Porque es ángulo de 6, 180 lineal, 6 electrones. Ahora el envío angular, 4 electrones. Este ángulo de 120,
4 electrones. Entonces, la sumatoria son los 18 electrones. Y con el método del ligante neutro, tomando en cuenta el número que no se toma el número de oxidación, tiene 6 electrones en la última capa. El litio carbamato 3 electrones dona. Ahora, imido lineal, 4 electrones. Imido lineal, 4 electrones. Y el imido angular, 2 electrones. Entonces, el total serían 18 electrones. Listo. Esta es toda la exposición.